Comienza la semana agitada en el mundo entero. Amanecimos con el llamado lunes negro, pues las bolsas de valores en el mundo se han desplomado. En particular, lo que hizo voltear cabezas fue sin duda los principales índices de Wall Street, que se desploman ante el temor de que Estados Unidos entre en recesión tras los débiles datos económicos de la semana pasada. Por otro lado, las bolsas de Asia y Europa sufrieron un golpe y el rendimiento de los bonos cayó, ya que los inversores se apresuraron a refugiarse en activos seguros y apuestan ahora a que la Reserva Federal tendrá que recortar las tasas de interés de forma agresiva para estimular el crecimiento. Mientras tanto, en México, ese México feliz de López Obrador, la Bolsa Mexicana de Valores también cayó con fuerza en sus primeras negociaciones de hoy en línea, con una ola de masivas liquidaciones en los mercados globales, debido de igual manera a las preocupaciones de que Estados Unidos podría estar camino a una recesión. Sin embargo, ante el desplome de las bolsas financieras alrededor del mundo, el Gansito Morenela garantizó que la economía mexicana no se verá tan afectada, debido a que las finanzas del país están muy fuertes. Háganme el chingado favor. Como sabemos, México es particularmente sensible al panorama sobre la economía de nuestro vecino del norte, quien es el principal socio de negocios y el destino de más de 80% de las exportaciones. Las divisas de alto rendimiento, como la rupia india y el peso mexicano, cayeron, mientras que divisas que hasta ahora se habían utilizado para financiar inversiones, como el yen y el yuan chino, subieron. El peso mexicano se hundió a su peor nivel en casi 2 años, a medida que las preocupaciones por una posible recesión de la economía estadounidense propician amplios movimientos de aversión al riesgo. La divisa mexicana cotiza actualmente, mientras hago esta videocolumna, en 19.48 pesos por dólar. Recordemos que nuestra moneda ha estado bajo fuerte presión desde las elecciones del 2 de junio, cuando la aplastante victoria del oficialismo abrió la puerta a una polémica reforma al sistema de justicia que hace temer por el ambiente de negocios en el país. Desde entonces, el peso acumula una pérdida de más de 15%, golpeado también por preocupaciones en torno a las próximas elecciones en Estados Unidos, entre otros factores. La depreciación del peso es la mayor desde el 3 de junio y se debe a los siguientes hechos: el alza en la tasa de interés del Banco de Japón, la aversión al riesgo por la publicación de indicadores económicos negativos en Estados Unidos, lo que ha incrementado la especulación sobre una recesión en ese país, las caídas en los mercados de capitales globales, principalmente en Asia, y por supuesto el aumento en las tensiones en el Medio Oriente, ya que Israel se está preparando para un posible ataque de Irán por los aniquilamientos de miembros de Hezbollah y Hamas. Y ante este panorama habló el experto en economía y finanzas, el anciano delirante, desde Palacio Nacional. Durante su show cómico mañanero señaló que la caída de bolsas se debe a que en Estados Unidos subió la tasa de desempleo, lo que originó afectaciones a nivel mundial. Aquí la sarta de pendejadas que escupió el día de hoy desde temprano. La semana pasada, como el jueves, empezó una situación de inestabilidad atribuida fundamentalmente a un dato que se dio acerca del crecimiento del desempleo en Estados Unidos. Y esto puso nerviosos a los mercados financieros y afectó a nivel mundial en cuanto al tipo de cambio en los países. En el caso de México hubo una pérdida para el peso, no muy significativa, pero sí se incrementó hasta más de 19 pesos, 19.18. Nosotros tenemos todavía un margen de protección. No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Pero nosotros podemos resistir un poco más por 2 razones. Una, tenemos reservas suficientes
récord del Banco de México. Y lo otro que nos ayuda es que en todo el sexenio el peso se ha apreciado, se fortaleció el peso. Y todo eso que dijo, hay millones de pendejos que se lo creen. Eso es lo sorprendente e inadmisible al mismo tiempo. En fin. Por supuesto que no iba a dejar pasar la oportunidad de plantar más veneno en la cabeza de los débiles mentales y dijo que en toda la época neoliberal el peso mexicano se devaluó y entonces en un acto heroico resaltó que en su gobierno por primera vez en 50 años el peso se apreció frente al dólar. Además agregó que según él, en la basinica que tiene por cabeza, México tiene reservas por 221 millones de dólares, lo que calificó de histórico. Cito textual, llegamos a tener de reserva en la época de López Portillo 1,000 millones de dólares. Entonces esto nos hace fuertes ante cualquier contingencia, dijo el inútil. Definitivamente este sujeto vive en una realidad alterna, y de plano lo silvestre no se le quita ni a mentadas. ¿De qué México estará hablando? Porque está dejando una deuda histórica, quizá la mayor de todos los gobiernos que ha habido. Lo único que sabe hacer este malviviente es mentir y manipular a sus mascotas. Solo le recuerdo que la deuda que deja es de 17 billones, sí, billones de pesos. El sobrecosto de sus obras inservibles es de 485,000 millones de pesos, 56 millones de mexicanos en pobreza y una inflación acumulada del 30%, solo por mencionar algunos datos, los verdaderos, no los de él. El viejo guango no tiene ni remota idea de lo que son los mercados financieros, mucho menos las consecuencias a nivel internacional. Pero ¿qué podemos esperar de un pelmazo que se enorgullece de traer solo 200 pesos en la cartera y jamás ha tenido tarjetas ni chequera? Según él y los pendejos que le creen, claro está, porque las finanzas están fuertes, pero para él y los bodoques del bienestar. Ya hasta por mala costumbre los mexicanos solemos tomar la apreciación del peso frente al dólar como un termómetro político, esto como consecuencia de las experiencias vividas en terribles devaluaciones durante sexenios pasados. Y digo mala costumbre porque no necesariamente ese termómetro es un indicador de que cierta administración sea mala o buena, simple y sencillamente hemos vivido en una equivocación, ya que los factores que determinan la fluctuación entre la divisa mexicana y el dólar son muchísimas. El vividor que tenemos por presidente se ha aprovechado de esa errónea concepción de los mexicanos para seguir lavando el coco a los ciudadanos, y cuando le conviene, hacerse el héroe, pero cuando no, hacerse la víctima. Nada más basta recordar cuántas veces durante estos casi 6 años repitió hasta el cansancio su mentado peso fortachón, dando a entender que conservaba esa condición gracias a él y la confianza existente en su gobierno. Nada más lejos de la realidad, ya que si las cosas fueran así, entonces bajo el panorama que vemos el día de hoy, a escasos 2 meses de las elecciones donde quedó su marioneta Sheinbaum como virtual presidente electa, significaría que esa misma confianza a la que se refiere no existe, o si nos queremos ver más quisquillosos, quiere decir que hay un temor e incertidumbre latentes de lo que pueda ocurrir una vez tome protesta Claudia Doña Carismática Sheinbaum. Los factores que influyen en la fluctuación del peso, como ya mencioné, son muchos, que pueden afectar de manera independiente o en conjunto. Por ejemplo, cuando sucedió lo de Trump, que quedó como tacita, nada más con una oreja, significó un alza en sus probabilidades de ganar el próximo noviembre, lo que provocó una desestabilización entre las dos divisas. De tal forma que las próximas elecciones en el país vecino determinan los movimientos financieros, no nada más en México, sino en todo el mundo, debido a la incertidumbre. Y como eso, ya mencioné, existen otros factores como los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania o la guerra en la Franja de Gaza, etc. Si a la receta anterior le agregamos los conflictos que vivimos a nivel doméstico, que de igual manera generan incertidumbre, como la reforma al Poder Judicial, por ejemplo, entonces tenemos la tormenta perfecta. De tal forma que mientras todo lo anterior siga en el panorama, nuestra moneda seguirá perdiendo valor en los mercados. Todavía a eso súmenle que de aquí a que acabe este 2024, según los expertos en economía, se espera que las tasas nacionales de inflación y crecimiento sufran desestabilización, lo que da como resultado también la desconfianza de los empresarios y la iniciativa privada.
O sea que efectivamente las decisiones u omisiones que se tomen por parte del anciano delirante sí afectan, pero no son exclusivas para bien y para mal. Lo que pasa es que este cabrón se siente el centrito del universo y cree que el mundo está a la expectativa de lo que diga o haga. Así que aquello del peso fortachón y la fluctuación frente al dólar seguirá inestable mientras el panorama de incertidumbre político-económico del mundo y del propio México continúe. Sin embargo, la lógica chaira, si es que tal cosa existe, les dicta a sus dos neuronas que cuando el peso estaba fuerte, la causa era atribuible al gran manejo de la economía y finanzas del gran estadista Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Por el contrario, si la divisa mexicana va en caída libre, entonces es debido a factores propios de los mercados externos y políticas cambiarias neoliberales. Así que baje o suba el peso, de lo que no nos podremos deshacer jamás es de los pendejos. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.